Capaz el enojo ha afectado tu relación con tus abuelos o con tus familiares. O capaz ha sido afectado tu relación, ¿verdad? También afecta con los compañeros en el trabajo, con los vecinos y compañeros de estudio. Y el enojo también, hermanos, obviamente afecta nuestra salud y nos roba de la paz, la tranquilidad que Dios quiere que tengamos. Y todos los que estamos acá, hermanos, hemos cometido, somos culpables en algún momento, ¿verdad?, de habernos enojado, habernos dejado guiar, ¿verdad?, por la rabia o por un momento, un arranque, un descontrol emocional. Y vemos ahí, la Biblia está llena de ejemplos, ¿verdad? Y aún hombres que no nos imaginaríamos, ¿verdad? Sin embargo, en un momento, como Moisés, por ejemplo, ¿verdad?, perdió el control, se enojó y hay consecuencias, ¿verdad? Y yo siempre doy gracias a Dios que tenemos muchos niños en nuestra iglesia y parejas jóvenes y doy gloria a Dios cuando una persona mayor se convierte. Pero hermanos, qué tremendo es ver una pareja joven entregarse a Cristo, ¿verdad? Amén. Y que comience a enseñar a sus hijos y que no pasen, que no sufran lo que muchos de nosotros hemos pasado, ¿verdad? Y si tú tienes hijos chicos, hermanos, debes aprovechar y tienes la responsabilidad delante de Dios de velar por ellos. Y no solamente por pensar en cuanto a su carrera, qué es lo que van a estudiar o ver cómo van a hacer económicamente. Tu preocupación mayor debe ser su condición espiritual. Y asegurarte y cómo ver de que ellos van a mantenerse en el buen camino, en el camino de Dios, comenzando por supuesto con la salvación, ¿verdad? Y luego que van a formar hogares cristianos. Y eso obviamente es lo más importante, ¿no? Y a veces lo descuidamos y nos preocupamos más, ¿verdad?, por la condición económica de nuestros hijos o su trabajo y no vemos, ¿verdad?, por el aspecto espiritual. Entonces debemos este tema, ¿verdad?, sobre el enojo o el descontrol emocional, la ira, obviamente trae consecuencias graves. Aún, ¿verdad?, en el caso de Moisés, por causa de su enojo, de su ira, ¿verdad?, Dios le dijo que tocara aquella roca y él la pegó, él se enojó y la golpeó. Le costó, escúcheme bien, que no entrara a la tierra prometida. Pues vemos, por ejemplo, el caso de Caín, ¿verdad?, que también en una de esas rabietas mató a su hermano Abel. Estuvimos estudiando últimamente acá los domingos de mañana la vida de Jonás. Y vemos una de las texto tras texto, ¿verdad?, de cuántas veces dice que Jonás, se enojó. Y estaba enojado, cuando imagínense, se convierte aquella multitud, aquella ciudad entera que se arrepiente de sus pecados y claman a Dios y Jonás se enojó. Qué triste, ¿no? En lugar de haberse alegrado. Y bueno, hermanos, yo te hago una pregunta solamente, ¿no? Y ¿es tu actitud la siguiente? Como dice Proverbios 19:11, creo que lo tenemos acá, Proverbios 19:11, dice así, dice: la cordura del hombre, ¿todos qué? Detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Vamos a leerlo todos, por favor, en voz fuerte, que dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Si esa es tu actitud, mi hermano, te quiero felicitar. Si tu actitud es detener tu ira, detener tu furor, si tú eres esa persona que es paciente
lento en perder el control, ¿verdad? Yo te felicito y te quiero decir, obviamente, te vas a evitar mucho dolor de cabeza y sufrimiento. Y si tú eres un padre o una madre, ¿verdad?, que se viste de esa virtud, ¿verdad?, de control emocional, vas a afectar a tus hijos positivamente. Una cosa es enseñarles a los hijos, ¿verdad?, con textos bíblicos o con palabras, pero otras cosas es que lo vean en nosotros. Y duele eso, ¿verdad?, a veces cuando fallamos. Y como padre, madre de familia, y qué importante es, ¿verdad?, ir y pedir perdón. Yo no sé cuántas veces, ¿verdad?, yo a mis hijos, a veces ya nos acostábamos, apagaba la luz y luego ahí me acuerdo, iba yo para arriba a subir al cuarto de Marcos. Y, Marcos, ¿estás despierto? Sí, pa, ¿qué pasó? Hijo, perdóname. Sí, yo también estuve mal, papá. Sí, perdón. Y qué hermoso es, ¿verdad? Bueno, amigo, pues dame un abrazo. Vamos a orar. Y qué importante es, ¿verdad? Que reconozcamos. Yo te voy a decir una cosa, hermanos, este mensaje sobre el enojo, sobre el descontrol emocional, sobre la ira, me estoy predicando a mí primero. Y yo te voy a decir una cosa, si tú hablaras con mis padres y decía cuál era su preocupación principal cuando yo tenía por ahí unos 15, 14, 15, 16 años, era precisamente eso, ¿verdad? Las locuras, el descontrol, las explosiones, ¿verdad? La ira. Y el agarrar el teléfono y tirarlo, el subir a unas escaleras, vivimos en una casa de 2 pisos y agarrar un librero que estaba ahí, tirarlo y que temblaba toda la casa y subía, ¿qué les pasó? Y a ya le dio la chiripiorca, decía mi mamá. Y bueno, hermanos, qué triste, ¿verdad? Pero no era creyente, no había entregado todavía mi vida a Dios y no había nacido de nuevo. Pero hermanos, si nosotros somos cristianos, ¿verdad? Y esto es el contexto de acá del libro de Efesios, el capítulo 4, es lo que hemos leído ahí, muy práctico. Y habla acá, hermanos, de que ahora dice, en esta nueva vida, ahora que estamos en Cristo, no debe ser así. Si usted lo lee, ahí dice la nueva vida en Cristo. Y debemos hacer a un lado, hermanos, la ira, la violencia, el descontrol emocional, el soltar la lengua y decir cualquier disparate, no está bien. Padres acá, hijos que están acá presentes, adolescentes, más vale que te arregles y deja de un lado tus rabietas. Y qué triste, hermanos, que me decía una persona el otro día, dice, de cómo, dice, pastor, dice, y una persona, un joven que viene acá y me dice, pastor, usted no sabe, dice, que las cosas que le dice a su madre. Y yo quedé, ¿cómo? Pastor, dice, si usted lo escuchara, dice, él es buenísimo con todo el mundo, dice, pero con su madre, dice, es de cualquier, digo, ¿cómo puede ser eso? Y yo te digo, hermano, hermana, joven, todos, eso no agrada a Dios. Esa era parte de nuestra vida anterior. El día de hoy, ¿verdad? Debemos cambiar. Bueno, vamos a ver, hermanos, 4 diferentes tipos de enojo en la Biblia. Bien, vamos a ver 4 tipos de enojo en la Biblia. Están primeramente el enojo repentino, el enojo repentino que debe ser controlado. Y nos dice Proverbios 14:17, Proverbios 14:17, en la primera parte dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Podemos decirlo todos, ¿qué dice?
El que fácilmente se enoja hará locuras. Debes saber, hermanos, que el enojo es un terrible consejero. El enojo es un terrible consejero. Yo me acuerdo de una persona que se enojó a veces en la iglesia, ¿no? Qué triste, ¿no? Pero personas, ¿verdad?, que se enojan en la iglesia y, hermano, si tú te vas de la iglesia enojado por algo, ni lo digas siquiera. No es una vergüenza, porque nunca entendiste lo que es ser cristiano. La Biblia nos dice, si somos cristianos, debemos aprender a llevarnos. Pero una persona, me acuerdo, que se fue de la iglesia enojado por algo que pasa. En la iglesia siempre hay cosas, ¿verdad?, que no estamos de acuerdo, que no, capaz, no van como nosotros lo vemos, y bueno, no se puede hacer todo de acuerdo, ¿verdad? Por lo menos yo como pastor, los pastores acá, no podemos tratar de complacer a toda la iglesia. Hay decisiones que hay que tomar, ¿verdad? Como líder, y obviamente que no todos van a estar de acuerdo. Alguien me decía hoy, ¿por qué no comenzamos las reuniones a las 4 de la tarde? Porque hay una iglesia, si tuviéramos la reunión a las 4 de la tarde, tendríamos, pero hay otras personas que no podrían, o no les gustaría a las 4 de la tarde, y ahí comienza. Entonces hay que, obviamente, decisiones que hay que tomar, hermanos, pero tengamos actitudes espirituales. Bueno, hablaba de esta señora, se enojó y se fue de la iglesia. ¿A dónde cree que se fue? A la iglesia católica. Y digo, qué cosa tan rara, ¿no? Bueno, dice acá, el que fácilmente se enoja hará locuras. Esto encontré esta fábula y se la voy a leer así. Dice, fábula del hombre y la zorra. Dice así: un hombre agricultor estaba muy enojado con una zorra. El hombre le odiaba porque la zorra le ocasionaba muchos daños en sus cosechas y cada día hacía lo posible para atraparla. Llegó el día en que el hombre pudo atraparla y con mucha ira decidió tomar venganza de la zorra. Así que tomó su cola, la ató, le ató un pedazo de tela gruesa empapada en aceite y le prendió fuego. La zorra, en su desesperación, mientras se quemaba, trató de huir y terminó en los campos del insensato hombre. Dice, al seguirla, solo pudo ver con lágrimas cómo toda su cosecha se perdía por el fuego. Entonces debemos tener cuidado, ¿verdad? El enojo, la ira nos lleva a veces a tomar decisiones tontas que nos van a traer mucho dolor y vamos hasta perder económicamente, nos va a afectar y va a afectar a nuestra familia y va a afectar a nuestra iglesia y por supuesto que Dios puede va a detener las bendiciones de nuestra vida, ¿verdad? Como lo hizo en el caso de Moisés. Entonces, yo estoy seguro, hermano, de que todos nosotros, si damos oportunidad, a ver, como dice la Biblia, el que fácilmente se enoja hará locuras. A ver, el que vaya pasando y cuenta alguna locura que tú cometiste cuando perdiste el control emocional. Y miramos atrás y muchas, obviamente, nos va a dar mucha risa, pero otras nos va a causar dolor. Y vemos el daño que hicimos, ¿verdad? Por habernos dejado ser aconsejados por la ira. El de cortocircuito, hermanos, tú debes entender, aquella persona, ¿verdad?, que hace cortocircuito fácilmente y que se enoja,
sabes, hermanos, que va a causar muchos problemas. Dice también en Proverbios 15, 18, Proverbios 15, 18, lo tenemos ahí. Vamos a leerlo todos juntos, que dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Entonces, Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos ¿qué? Pacificadores. Cuando hay un momento, ¿verdad?, y alguien perdió el control, qué importante es, hermanos, nosotros. Él va a dar cuenta a Dios, ¿verdad?, por su descontrol, por su ira, por su rabieta. Pero ¿cómo voy a responder yo? Y nos dice Jesucristo, nos dijo, ¿verdad? Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios nos ha llamado a paz. Entonces, los creyentes, hermanos, debemos ser pacificadores, ¿verdad? Y dice: el que se enoja fácilmente, entonces vive una vida de conflictos, vive una vida de dolor, vive una vida de malas relaciones, vive muchas veces una vida muy solitaria. Y a veces, ¿verdad?, hay personas que se alejan, ¿verdad?, de una persona que está constantemente enojada. Bueno, esto es lo que dice, mira lo que dice Proverbios 22. Y un buen consejo para nuestros hijos, ¿verdad? Y para todos los jóvenes, ¿verdad? Están acá solteros todavía, y las jovencitas, si tú estás soltera, no te has casado todavía, más vale que escuches lo que dice Dios en cuanto a esto. Mira lo que dice Dios, aquí lo leemos en Proverbios 22, 24, dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo por tu alma. Entonces, ¿qué dice? No te entremetas con el iracundo, ¿verdad? Qué importante es, ¿verdad? La joven, y yo como padre, como obviamente padres que tenemos que participar también, ¿no? Y mirar, a ver, ¿con quién piensa casarse mi hijo? Hay que enseñarles, tienes que observa, estudia al muchacho, ¿verdad? Velo, ¿cómo se lleva con su familia? ¿Cuál es la relación de ese muchacho? ¿Cómo trata a su mamá? ¿Cómo trata a sus hermanas? Y hermanos, es importantísimo. Y muchas veces a veces nosotros descuidamos eso. Aún los padres de familia, ¿verdad?, no enseñamos eso a nuestros hijos, a tener a observar eso. Y cuántos no se dejan guiar por la carita o el cuerpo, ¿verdad? Y usted ves una carita de ángel y qué hermosa que es, y te metes con ese hombre violento, ¿verdad?, que después te vas a arrepentir. Y acá nos habla también, se puede el principio, ¿no?, en cuanto a nuestras amistades. ¿Qué dice ahí? Ni te acompañes, dice, con el hombre de enojos, ¿no? Como creyentes debemos nosotros ser juiciosos, debemos ser sabios. No debemos nosotros, o como padres de familia, ¿verdad?, no debemos nosotros permitir a nuestros hijos que anden con amigos, ¿verdad?, violentos, que andan, obviamente, que fácilmente se enojan. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Hay consecuencias duras para el violento. Dice en Proverbios 19, 19, dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Yo dije esta mañana, animé, les digo: hermanos, ven esta tarde a la reunión, te puede hacer que el mensaje esta noche te pueda evitar mucho dolor. Como tal, te puede ayudar, hermanos, de causar dolor,
de quitarle la vida a un ser humano. O de realmente traer vergüenza y dolor a tu familia. Y hermanos, es así. Tú le preguntas a los que están ahí en la cárcel, dice, nunca se imaginaron que iban a llegar a cometer tal hecho, que iban a causar tanto dolor, que le iban a matar a una persona. No siquiera, pero hermano, ¿cómo comenzó? Precisamente con esos descontroles, ¿verdad? De violencia que muchas veces, ¿verdad? Es ya, digamos, un hábito. Y un padre de familia, por eso, padre, madre de familia aquí presente, observa a tus hijos. Debes estar vigilando a tus hijos tratando con ellos, con esos arranques, ese descontrol, esa emocional, la chiripiorca que le dio, ¿verdad? Allá en el supermercado y no, que yo quiero esto, y comienza y se tira a patalear. Y lo ve, yo veo padres que lo ven, y parece gracioso y se ríen. No, ahora es gracioso. A ver, dentro de unos años más adelante, te va a ir mal, papá o mamá, ¿verdad? Y por eso Dios te los ha dado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los ayudes, ¿verdad? Y lo tomes al niño y decía, a ver, no, esto no está bien, esto no agrada a Dios, esto, y obviamente ayudarles. Bueno, el enojo, ¿verdad? Se puede controlar. Y es fácil. Un ejemplo, ¿verdad? Es a veces en medio de una discusión. Yo recuerdo cuando era incrédulo, ¿verdad? Y estábamos a veces en medio de una pelea ahí y contestabas el teléfono así. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y todo una sola. Estaba peleando, ¿no? Con mi hermano y de pronto ya estaba hablando. Sí, hola tía, sí, todo bien, sí. Y se puede controlar, ¿verdad? Bueno, en segundo lugar, hermanos, no solamente el enojo es repentino, el enojo repentino debe ser controlado, sino que el enojo es pecaminoso y debe ser condenado. Ahora, no todo enojo es pecado. No todo enojo es pecado, ¿verdad? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero Jesús, por ejemplo, dice ahí en Mateo 5:20, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces nosotros, hermanos, no debemos enojarnos en contra del hermano, debemos enojarnos en contra del pecado, ¿verdad? Es difícil a veces hacer esa diferencia, hermanos, pero debemos. Y como creyentes, ¿verdad? Tener ese discernimiento. Un hermano o una hermana hizo algo, bueno, no nos vamos a enojar con él, nos vamos a enojar por lo que hizo, con su pecado, no con la persona. Es como el médico, ¿verdad? El médico que detesta, odia el cáncer, pero ama al paciente. Y así también nosotros, ¿verdad? Y lo mismo con nuestros hijos. Debemos tratar con los hijos, ¿verdad? Y enseñarles, obviamente, a nuestro amor hacia él o hacia ella es incondicional. Y yo recuerdo haberle dicho, hija, no importa lo que tú hagas, soy tu papá y siempre te voy a amar. Nunca voy a dejar de amarte. Pero lo que hiciste está mal. Entonces, ese es el problema, el pecado, ¿verdad? Entonces, debe ser condenado. No debemos tomar venganza. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú sabes que cuando tú te tomas venganza, ¿verdad? Y quieres tomar en tus propias manos, tú estás poniéndote en la posición de Dios. Estás haciendo a un lado a Dios y tú te estás poniendo ahí tomando. Por supuesto que es un pecado terrible. Y por eso es que no debemos nosotros vengarnos. Es un mandato el que tenemos del Señor. Si yo te contara, hermano, todas las cosas que me han hecho, y tú también, ¿verdad?
Por eso la Biblia dice, no os canséis de hacer el bien. Entonces, a veces uno se siente que nos ha causado daño y toma ventaja y nos hace, pero es entre ellos y Dios, ¿verdad? Y nosotros debemos continuar haciendo el bien. Aquella persona que dice, ya nunca nadie más vuelvo a ayudar a nadie. No vuelvo a ayudar a nadie, no vuelvo a hacer esto. Eso no es la actitud cristiana, ¿verdad? Porque Dios obviamente quiere que siempre estemos ayudando y mostrando misericordia y el amor del Señor. Dios obviamente también, ¿verdad? Nos perdona y nos da una oportunidad. Entonces hemos visto el enojo repentino que debe ser controlado, el enojo pecaminoso que debe ser condenado y el enojo persistente que debe ser conquistado. Y acá acabamos de leer, ¿verdad? En Efesios capítulo 4, y acá dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y acá el apóstol Pablo está hablando acerca de la nueva vida, ¿verdad? Y de cómo ahora que estamos en Cristo, la Biblia nos dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y hermanos, hay un montón de basura que nosotros debemos tirar, hacer a un lado, dejar. Y una de esas cosas, ¿verdad?, asquerosas y que tanto afectan nuestro testimonio y hieden es que el enojo, la ira, el enojarnos precisamente el dejar eso, hermanos, no es una opción, es un deber, es una responsabilidad de la nueva vida. No es una sugerencia, es un mandato el que nos da acá la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, no debemos de justificar. Qué triste es, ¿verdad? Cuando a veces yo he tenido en consejería, y qué problema, ¿no?, serio es el enojo en la relación matrimonial, en el hogar. Y vemos cuántas horas lo estamos viendo el día de hoy. Vea cuántas mujeres están siendo asesinadas, ¿verdad? Y usted dice, no por desconocidos, no por sus propios, aquel mismo hombre que le prometió amarla y respetarla y cuidarla y velar por ella el día que se casó, ahora está amenazándola y anda buscando cómo matarla y cómo quitarle la vida. Y obviamente estamos viendo hoy es una epidemia. Y está, ¿verdad? El gobierno ya no sabe qué hacer y todo. ¿Por qué sucede eso, hermano? Bueno, porque están el diablo, están sin Dios. Pero muchas veces justificamos, ¿verdad? Yo lo he escuchado a veces en el matrimonio. Dice, es que yo soy así, pastor. Bueno, diga, yo era así. Debemos cambiar. Está bien que estás ahora, pero si estamos en Cristo, dice, debemos dejar eso. O algunos dicen, yo siempre tengo mal carácter. O pastor, yo exploto fácilmente. ¿Quién quiere estar cerca? ¿Quién quiere vivir pegado a un huracán? O a un barril de pólvora. Es que yo exploto fácilmente, ¿verdad? O hago erupción fácilmente. Y que todo eso trae lava y ve y quema y lastima y hiere, ¿verdad? O algunos se justifican, ¿verdad?, su descontrol emocional, su ira, su enojo, y dicen, bueno, esto es lo que yo viví toda mi vida. Algunos hasta dicen, bueno, Dios me entiende. No, Dios lo sabe todo, pero Él dice que no debemos nosotros pecar. Y si desobedecemos, por supuesto que Dios nos va a disciplinar. Entonces debemos nosotros, dice, a controlar nuestro enojo. Ahora, también, hermanos, está lo que seríamos el enojo santo, que debe ser canalizado. El enojo santo, ¿verdad?
y vemos que Jesús se enojó. No vemos que se enojó por el pecado de la gente. No en sí con la gente, pero su pecado. Y así, obviamente que Jesús nunca pecó. Y por eso que dice acá, dice, airaos, pero no pequéis. O sea, hay cosas, hermanos, que deben enojarnos. Hay cosas que deben enojarnos, ¿verdad? Y cuando vemos, ¿no?, la corrupción, la violencia, el homosexualismo, la pornografía, el aborto, y cuando vemos esas cosas, que claro que nos deben poner mal. Pero otra vez no nos estamos enojando específicamente en contra de alguna persona, estamos enojando en contra del sistema corrupto. Y si no lo hacemos, entonces, hermano, en cierta manera nosotros estamos participando de eso. Y esas cosas nos deben poner mal, ¿verdad? Pero dice otra vez, dice airaos, pero no pequéis. O sea que debe haber límites. Debe haber un perímetro, ¿verdad? Que debemos tener cuidado hasta dónde debemos llegar. Y obviamente lo mismo con nuestro esposo, nuestra esposa, lo mismo con los hijos, lo mismo en la iglesia, debemos tener cuidado, ¿verdad? Hay cosas, obviamente, que nos están mal. Yo me acuerdo en una ocasión, algo que me marcó a mí, me afectó mucho, porque un misionero acá en Uruguay un día me llamó por teléfono y me cuenta, dice, usted, hermano, usted conoce a tal y tal, estaba encargado de una iglesia acá en sí, y dice, bueno, hermano, dice, le tengo una mala noticia, dice, él acaba de dejar su esposa y se fue con otra mujer, dice, una mujer como 15 años más joven que él, y bueno, estaba, bueno, qué triste, ¿no? Bueno, sí, hermano, gracias voy a orar, hay que orar por él. Y bueno, lo hice, obviamente que me impactó, y yo decía, pero ¿qué? Si tiene, se fue con la muchacha que se fue, era casi como la edad de una de sus hijas. Y un hombre ya mayor, ¿cómo una esposa hermosa con sus hijos, sus dos hijas hermosas, y cómo iba a ser una cosa así, ¿verdad? Y esas cosas obviamente son horrendas, horribles, ¿no? Y bueno, yo al tiempito, no sé, 2-3 semanas fui a Las Piedras, y de pronto voy en el ómnibus, y fui a Montevideo, de ahí tomé el ómnibus para ir a Las Piedras, iba por la plaza, y ahí veo el auto del misionero ahí parado en la plaza. Me bajé y dije, debe estar por aquí, acá cerca. Y yo iba al campamento, dice, así después me voy con el misionero al campamento. Y me bajo ahí y me siento en la plaza, me estoy sentado esperando que venga el misionero, ¿no? Y bueno, y de pronto siento que se prende el auto. Porque yo había estado leyendo un libro, se prende, y se va, y corro y yo esperaba ver al misionero, y cuando vengo así para hacerle, y veo la cara, ¿quién era? Nadie más ni menos. El auto era del misionero, pero era el hombre que había dejado a su esposa manejando el auto. Bueno, ya quedé todo descontrolado, ¿no? Y ya me saluda, me dice, dice, ¿va para el campamento? Sí, voy para el campamento. Bueno, súbame, me lleva al campamento, y bueno, llego al campamento, recuerdo después, bueno, al rato viene el misionero y le digo, hermano, qué bueno, así de que, ya le dije el nombre, ¿verdad? Arregló su vida con Dios. Y regresó con su familia. Qué bueno, hermano. Dice, no. ¿Cómo? No.
Él sigue con su pecado, sigue con la mujer. Y hermanos, esas son cosas que le digo. Y me entró una ira santa, enojo. Sí, hermanos, pero en serio que le digo, ¿y cómo que no arregló su vida? ¿Y qué hace con su auto? ¿Por qué tiene su auto entonces? No entiendo nada. Y quedó ahí, bueno, hermano Archie, después, no, pero hermanos, digo, ¿cómo puede ser eso? No podemos nosotros, hermanos, tolerar y acariciar el pecado así de esa manera. Claro que yo no tenía nada en contra del hombre, pero él necesita, obviamente, arreglar su vida con Dios. Debemos, hermanos, ser lentos, ¿verdad? Para la ira, estamos siempre de estar listos para perdonar, pero de entender, hermanos, que hay consecuencias no severas sobre la ira, el enojo descontrolado. Y esto me hace acordar de mi tía, mi tía Arlinda, testiga de Jehová, fiel testiga de Jehová desde que yo me acuerdo. Y bueno, eran dos hermanos, se casaron con dos hermanas. Entonces el esposo, ella era mi tía y el esposo también era mi tío. Un hombre dulce, bueno, pero ella, aunque era testiga de Jehová y cada vez que iba me ponía la cabeza así, pero él siempre muy paciente. Y bueno, un día se fue y venían del sur de California, yendo hacia Los Ángeles, y empezaron a discutir, porque ella, era tener una discusión con la tía Linda, y empezó a discutir y tenían 3 hijos preciosos, 3 hijos. Y bueno, no sé exactamente los detalles, el hecho está de que él en ese momento de la discusión, desenojado, dice, bueno, acá terminamos todos. Y le dio a oyente y se cayó el auto de un puente, falleció él, falleció su hijo Héctor, su hijo mayor. Ella quedó paralítica el resto de su vida. Hace poco, esto estoy hablando de hace como 25 años, más, como 30 años. Recién falleció ella hace poco. O sea, toda su vida, el resto de su vida ella paralítica y llevando, obviamente ella siguió fiel, testiga de Jehová, pero yo estoy seguro que ella llevando en su corazón, ¿verdad? De las consecuencias del descontrol emocional. Por supuesto que lo que hizo el tío fue una locura, ¿verdad? Pero eso es obviamente cuando estamos descontrolados. Y hermanos, da gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos acá y estamos libres, no estamos en la cárcel. Pero yo te digo una cosa, si no cambiamos, si no dejamos la ira, si no dejamos el enojo, todos los que estamos acá, hermanos, es impresionante de las locuras, disparates que podemos cometer. Y vamos a afectar terriblemente nuestra vida y por supuesto traer mal testimonio y vamos a traer miseria y dolor. Por eso la Biblia nos dice que debemos, dejar el enojo, la ira a un lado. Si nos vamos a enojar, asegúrese que son por cosas justas, ¿verdad? Y no nos vamos a enojar tanto con la persona, no nos vamos a querer tomar venganza, sino que hay cosas, ¿verdad?, que están mal y esas cosas nos ponen mal y está bien. No debemos acostumbrarnos al pecado.
No debemos acostumbrarnos a lo que está mal. Debe de indignarnos, debemos nosotros, pero eso no debe llevarnos a la violencia. De tal manera que le queramos hacer mal a alguien o lastimar. Pero debemos obviamente tratar con esta área. No podemos jamás, hermanos, tener hogares, matrimonios fuertes, felices, armoniosos, bendecidos por Dios, si no tratamos con este tema de la ira. No podremos tener una iglesia con un buen testimonio, una iglesia fuerte, una iglesia bendecida por Dios. No podremos tener una familia espiritual como la tenemos, gracias a Dios ahora, sin reconocer, ¿verdad?, de la importancia de controlarnos. Y hay cosas, hermanos, en la iglesia, no se pueden hacer todo lo que... si yo quisiera que usted fuera pastor por una semana, y va a ser que no es fácil. Y una persona quiere esto, otra persona esto, aquello, y esto, lo otro, a veces no se puede. Y lo único que podemos hacer como pastores, ¿verdad?, es pedirles que oren. Tú busca la voluntad de Dios, ora por mí y por el resto del equipo pastoral, que busquemos la voluntad de Dios. No estemos nosotros tomando decisiones nomás alocadas y decisiones sin orar, sin consultar a Dios, sin realmente buscar los principios bíblicos y ver qué es lo que Dios quiere. Eso no es lo que queremos, ¿verdad? Pero tú necesitas también, ¿verdad?, orar por nosotros. Y cuando las cosas no salen bien, ¿verdad?, y ¿cuál? Hay que tener una actitud como espiritual. Vamos a orar, por favor, ¿sí? Inclinemos nuestro rostro. Amado Dios, queremos darte las gracias por tu palabra que nos ha exhortado sobre esta área de ser sabios, sensatos, de no perder el control emocional, de no explotar, Señor, y llenarnos de enojo o de ira en casa o en el trabajo o con los compañeros o, Señor, en la iglesia. Y rogamos que nos asista, Señor, para poder entender claramente tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, a ser la clase de personas, miembros de la familia espiritual que tú quieres que seamos. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Seguimos orando. Yo solamente quisiera